Soy Héctor y esto está buenísimo. Hola, ¿qué tal? Buenísimas y buenísimos. Espero estén teniendo un inicio de año espectacular, que les vaya maravillosamente bien. Y pues bueno, el día de hoy tenemos receta, la primera receta de este año 2022. Espero que les guste mucho. Es una receta que yo creo que les va a causar un poco de polémica. A lo mejor no se van a atrever a hacerla, a lo mejor sí, pero yo les recomiendo que la prueben y van a ver que les va a encantar porque está muy sabrosa. Se trata de unas quesadillas de chapulines. Aquí en México los conocemos como chapulines. En otras regiones pueden encontrarlos o conocerlos como saltamontes. Es un insecto que se alimenta de hierbas principalmente y bueno, quedan unas quesadillas deliciosas. Ya van a ver cómo los vamos a preparar y espero les guste. Vamos a ver la receta. Aquí están los ingredientes, pero recuerda que también están en la caja de descripción de este video. Aquí están los estelares de nuestra receta. Generalmente ya los venden tostados y salados, así es que no habrá que cocinarlos. Para comenzar nuestras deliciosas quesadillas de chapulines vamos a trocear los jitomates de 2 a 3 piezas y las vamos a cortar. No es necesario hacerlas muy finitas, yo solamente las corté en rodajas y luego estas rodajas a la mitad. Así vamos a hacerlo con nuestros jitomates y por supuesto también vamos a cortar nuestra cebolla en rodajas o en medias lunas, tal como lo estás viendo aquí en pantalla. Como ves, son unas julianas pues no tan delgadas. Y lo mismo haremos con el diente de ajo. El diente de ajo sí lo vamos a picar finamente. Te recuerdo que tenemos la receta de las quesadillas de huitlacoche. Si te perdiste la receta, te dejo una tarjeta para que vayas a verla. Y aquí están nuestros vegetales ya cortaditos. Ahora lo que vamos a proceder será en una sartén. Yo le coloqué 2 cucharadas de aceite. Vamos a comenzar a freír nuestra cebolla únicamente hasta que logremos que se transparente un poco. Una vez que se transparente, le vamos a añadir los dientes de ajo. Aquí ya se los añadí, solo que no se grabó. Y también después de 2 minutitos agregaremos el jitomate. Vamos a cocinar todo esto a fuego medio durante unos 10 minutitos. Otra receta de comida mexicana que me encanta son las deliciosas tostadas de pollo. Te dejo una tarjeta en la parte superior para que vayas a ver esta deliciosa receta. Y bueno, después de estos 10 minutos vamos a empezar a agregar nuestros chapulines. Recuerda que estos ya están cocidos, por lo que únicamente vamos a añadirlos y vamos a incorporarlos perfectamente con nuestros vegetales y únicamente será por unos 2 o 3 minutos. Recuerda que estos chapulines ya los venden salados, así es que no será necesario agregar sal a nuestra preparación. En el último minuto de cocción vamos a agregar la cantidad necesaria o al gusto de orégano y vamos a cocinarlo por un minutito más y ya nada más hasta que se incorpore perfectamente el orégano. No te dejes llevar por el aspecto de estos animalitos, de verdad son muy ricos, muy sabrosos, te los recomiendo muchísimo. Si tienes la oportunidad de comprarlos, no dudes en hacerlo. Y para hacer nuestras quesadillas no hay nada mejor que unas deliciosas tortillas hechas a mano y las vamos a preparar de esta manera. Ya tengo la masa nixtamalizada, esa la puedes conseguir en cualquier tortillería. Y más o menos las vamos a ir haciendo de una forma ovalada para que podamos hacer una quesadilla lo más bonita posible. La vamos a poner al fuego 30 segundos por ese lado y una vez que se cumplan esos 30 segundos vamos a voltearla para que termine su cocción del otro lado también. Los chapulines son una fuente muy importante de proteína, sobre todo porque es una proteína muy magra donde la cantidad de grasa es muy poca, así es que son muy saludables. Así que como ves son muy saludables consumirlos. Los consigues fácilmente en los mercados o en los tianguis.
Generalmente los venden ya preparados, como te había comentado. Si no quieres guisarlos, únicamente te los puedes comer así como una botanita. Son deliciosos. Ahora únicamente para formar nuestras quesadillas vamos a rellenar nuestras tortillas con un poco de la preparación de nuestros chapulines y obviamente también les vamos a agregar un poco de queso Oaxaca o queso de hebra, como tú lo conozcas, para que queden más deliciosos. Ahora solo queda llevarlas al fuego para que se calienten y se gratine ese quesito, y una vez hecho esto estarán listas nuestras quesadillas de chapulines. Para acompañar estas quesadillas nada mejor que el agua de bugambilia. Te dejo una tarjeta para que veas cómo se hace esta deliciosa agua. Buenísimos, hemos llegado al final de un video más. Espero le des una oportunidad a estos deliciosos grillos, deliciosos saltamontes. Te aseguro que están deliciosos, no puedes perderte esta oportunidad de probar algo nuevo. Recuerda que la gastronomía alrededor del mundo cambia muchísimo, así es que tienes que atreverte a probar cosas nuevas cuando tengas la oportunidad. Ahora sí, llegamos al final de un video más. Te invito para que te suscribas al canal, actives la campanilla de notificaciones para que te avise YouTube cada vez que haya nueva receta. Además, si te gustó el video, pulsa pulgar arriba, compártelo con todos tus amigos en todas tus redes sociales y nos estaremos viendo en un próximo video que te aseguro está buenísimo. Me quedo con mis grillos.